de los compañeros que tienen usted en su grupo, ¿no se pueden conectar? A nosotros nos falta el Seba nomás, es que no nos hemos podido conectar porque parece que se le echó a perder el celular, no sé. Ya. Pero con ustedes está conectado, sí. Me refiero a Sí, profe, participando sí, fue hace en como 2 días nomás que perdimos la comunicación con él. ya. Es importante que no esté desaparecido porque ahora viene el último informe, que en este caso el informe final. ¿Ya? Ahí les escribí para que se vayan conectando. Ya. De los que están acá, vieron que ayer les puse la nota de viticultura, por aprovechando el tiempo, por mientras que no están los chicos, para que revisen sus notas. Les dejé también en el ambiente de aprendizaje a los que subieron por ahí su trabajo, les adjunté también la rúbrica con cada una de las notas, ¿no? Para que la revisen también. Con respecto al tema del informe, de los que están acá, me entregaron todos el informe 2. Sí, profe. Ya, el Guillermo con el... Ya. Ustedes me entregaron el informe 2. Y están pendientes con el informe 3, ¿no es cierto? Que es el que está en curso ahora. Claro, el que le comentaba en la mañana que estábamos haciendo. Sí. El de Sí. las 5 propuestas. El de las propuestas de De instrumentos del fomento. fomento. Sí. Y ¿quién más está acá? El Axel con la Macarena. Ya me mandaron la evaluación 2. Sí, profe, ya se la enviamos. Ahora estamos Ya. con el Sí, tercero. es lo que tengo que revisar ahora, por eso les pregunto. Estaba terminando las notas de viticultura, entonces ahora reviso las del taller. ¿Y Diego? Sí, profe, igual se lo mandamos. Ya, estamos ok con el informe 2 entonces. Sí. Perfecto. Que por eso quería saber, porque yo sé que hay algunos que todavía no me mandan el informe 2, entonces quería también aprovechar este horario para aclararles quizás algún punto importante del informe 2 que les pueda haber quedado como en duda. Ya, pero como no están justamente los que faltan en ese informe 2, vamos a aprovechar este tiempo entonces de avanzar con las indicaciones del informe 3. Aquí está el Johan. Hola, Johan. Hola, Tú me debías el informe 2, porque estuvimos sí, hablando de algo ayer. ¿Cómo vas con eso? ¿Te quedó claro ya lo tengo listo, o sea, está listo ya, profe. Faltan detalles, ¿no? Ah, súper, ya. ¿Te quedó claro que ayer pudimos conversar un rato con Johan para ir aclarando algunos puntos que tenía duda? Súper, entonces. Entonces podemos avanzar con el informe 3. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo van con el informe 3, chiquillos? Quiero saber eso, cuáles son sus dudas. Yo no entiendo muy bien qué se hace, si un PPT o un Word o las dos. Mira, vamos a partir un poquito de cero, ¿ya? La nota 3, que es la evaluación 3, tiene dos partes, en este caso, ¿ya? Esta evaluación 3 tiene dos partes. Una parte es el informe, que el informe tiene el carácter de informe final. Por lo tanto, lo que tienen que hacer en ese informe es resumir el perfil de su agricultor,
¿no es cierto? En todo el desarrollo, cuando ustedes hacen todo el cuerpo del informe, en el desarrollo, ustedes tienen que definir el perfil de su agricultor, contar cómo es, ¿no es cierto? Con qué, por ejemplo, en este caso, con qué cuenta, cuáles son sus rubros, cuáles son sus necesidades, ¿no es cierto?, de las cuales él habla, y cuáles son las necesidades que ustedes observan, en este caso, como facilitadores o como asesores. ¿Ya? Porque obviamente él les va a decir, no, por ejemplo, yo requiero de riego tecnificado, yo requiero de un invernadero, les va a pedir muchas cosas, dentro de las cuales él cree que necesita. Pero también ustedes, ¿no es cierto?, con su visión de más técnica quizá, van a observar que su agricultor requiere de otras cosas que son primero más necesarias, por ejemplo, que llegar a un riego tecnificado. Por ejemplo, si él no sabe aplicar productos químicos, si él no sabe tener registros, si él no sabe tener orden de productos químicos, por ejemplo, dentro de su bodega, no sabe de buenas prácticas agrícolas, eso muchas veces, ¿no es cierto?, llega a ser mucho más importante en una etapa inicial que directamente darle un riego tecnificado a ese agricultor. ¿Por qué? Porque muchas veces si ese riego tecnificado llega a manos de ese agricultor, ustedes van a observar que no lo sabe utilizar, no es riguroso, por ejemplo, con la limpieza del sistema de riego, no es riguroso, por ejemplo, con una aplicación de químicos a través de su sistema de riego. Entonces, finalmente, esos recursos que fueron destinados a entregarle ese sistema de riego al agricultor muchas veces se ve perdido, producto de que no de alguna manera no tomamos desde el punto inicial al agricultor, ¿no es cierto?, con las necesidades esenciales que veíamos como asesores. Entonces es importante que ustedes también mencionen en ese informe cuáles son las necesidades que el agricultor menciona que tiene y cuáles son las necesidades que ustedes con el tiempo han ido observando, han ido analizando que realmente él necesita. También deben, en este caso el informe final, debe tener el resumen de todo lo propuesto por ustedes. ¿Ya? En este caso, a eso le vamos a llamar como una transferencia tecnológica. ¿Ya? Ustedes lo que van a estar transfiriendo cada vez que hablan con su agricultor debe estar mencionado en ese informe. Por ejemplo, en el informe 1, ustedes hicieron un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, propusieron mejoras para su agricultor. Eso debe estar en este informe 3, a modo de resumen. En el informe 2, ustedes levantaron una información a partir de los registros e inventarios que su agricultor tiene o no tiene, ¿no es cierto?, dependiendo de la condición de su agricultor. Por lo tanto, en ese caso, también tienen que tomar esa información, resumirla de tal manera que entre en este informe final. Y vamos haciendo el perfil del agricultor. Y luego, ¿no es cierto?, en este informe 3 o guía 3 que yo les mencioné, lo que se les pide agregar en este informe final son los instrumentos de fomento, a los cuales su agricultor primero podría postular. ¿Ya? Y ahí lo que se pide, ¿no es cierto?, es una cantidad de instrumentos de fomento propuestos, pensando en el perfil de su agricultor, y que al menos, ¿no es cierto?, al agricultor le mencionen uno que es el que más calza con su perfil. Por ejemplo, si ustedes seleccionan 3, de esos 3, ustedes le van a decir, mire, tengo 3 instrumentos de fomento a los cuales usted podría postular. Pero el número 2 es el que mejor calza con las necesidades que usted tiene como agricultor y con el perfil o con la fecha de postulación, ¿no es cierto? Pero eso justificarlo. Eso hay que agregarlo a lo que ya tienen de información. Cuando ustedes junten toda esa información, arman el informe número 3. Entonces ustedes ya tienen el informe 1, tienen el informe 2, por lo tanto para armar el informe 3, que es el informe final, les faltaría trabajar los instrumentos de fomento
pensando en el perfil de su agricultor. Y eso es su informe número 3. Es como una especie de resumen, ¿no es cierto?, de todo lo que han visto y perfilado de su agricultor. Luego, la segunda parte de la nota número 3 es una presentación, que es el PPT, que el Johan mencionaba recién que no entendía muy bien esa parte, si era un informe o solo una presentación o ambas. En este caso, la nota número 3 tiene dos partes, un PPT y un informe. El informe que les acabo de mencionar, ¿no es cierto?, es uno, y el PPT, lo que tienen que hacer ustedes es resumir todo lo que iría en el informe 3 en un PPT. ¿Por qué? Porque esa presentación la vamos a tener que realizar frente a otras personas que no conocen a su agricultor. Por ejemplo, va a estar, en este caso, lo más seguro es que va a estar la señora Genoveva, va a estar don Julio y a lo mejor un tercer profesor del área que también, ¿no es cierto?, va a querer saber cómo ustedes trabajaron durante este taller con su agricultor, ¿no es cierto?, y cómo, ¿no es cierto?, pudieron conocer el perfil de su agricultor, las necesidades de su agricultor y en qué se basaron para ello. ¿Se entiende un poquito más a partir de lo que ya hemos hablado? Sí, profe. Sí, profe. Nicolás, Mario, que se sumaron hace poquito, que a los anteriores ya los había alcanzado a saludar, la Jacqueline, la Senia, ahí estoy Sí, viendo profe. ya los más armados. Sí, profe. Ya, súper. Aquí tengo al menos 3 grupos, ya 4. El Johan, uno, Guillermo, con el Benjamín tengo 2, después el Axel con la Maca 3, el Mario con el Diego de la Senia 4 y el Nicolás con la Jacqueline 5. ¿Entiendo así o no? ¿No me equivoco? Que donde son tantos grupos en tantos cursos, como que de repente se me mezclan ustedes mismos. Y me confundo un poco. Pero al menos tenemos acá 5 grupos con sus representantes, ¿no es cierto?, para que vamos armando este tercer informe, ¿ya? Lo que a mí me interesa es que ojalá ya vayan armando, por ejemplo, la parte del 1, por ejemplo, que tomen la parte del resumen, que puedan irlo armando de tal manera que este cuerpo del informe final parta con caracterizar a su agricultor, ¿ya? O sea, si vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo armar el informe 3, les voy a dar una recomendación para que quede como redondito, porque a partir de ese informe, la idea es que ustedes armen el PPT. ¿Ya? Entonces, el informe 3 va a tener, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho siempre, una portada en la cual van a, ¿no es cierto?, poner todos los nombres de manera correcta, ya no se vayan a equivocar en los nombres de sus compañeros, ni del docente. Es importante, ¿por qué? Porque parte de esta entrega también sería bueno entregársela a su agricultor, como un informe final, ¿no es cierto?, de lo que ustedes han trabajado con él, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que en esta portada ustedes le van a poner ahí informe final, ¿no es cierto? Taller integrador agrícola, donde van a poner los integrantes de su grupo, ojalá bien, ¿no es cierto?, anotado cada uno. Es importante que todos los integrantes del grupo revisen el informe, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me pueden decir después, profe, es que lo que pasa es que, pucha, no anoté a tal compañero en el informe, se me olvidó. ¿Ya? La culpa no es del compañero que escribió la portada. La culpa también es del compañero que no está anotado ahí y que no revisó el informe, para darse cuenta que él no estaba anotado. Como siempre les digo, la responsabilidad
no se delega. Cada uno es responsable en este caso del trabajo grupal que ustedes están llevando a cabo, ¿ya? Tenemos la portada, tenemos luego el índice, ¿ya? Que es súper importante tener en cuenta que este índice, si ustedes no lo pueden hacer con la configuración del Word, no se compliquen. Profe, se le está cortando, Ya, espera. creo. Puede ser. Ahí se escucha un poco mejor, ¿o no? Porque estoy buscando... Puede ser la Sí, señal. sí, ¿Se escucha mejor? sí. Ya, avísenme si se escucha mal para buscar otro lugar donde está, ¿ya? Entonces, es importante que si alguno de ustedes presenta problemas para generar su índice o tabla de contenidos, háganlo manual, ¿ya? ¿Para qué? Para que les quede mejor, porque me he fijado que en los informes anteriores muchos de ustedes han tenido las tablas de contenido muy desordenadas en el formato, ¿ya? Y es porque han tratado, ¿no es cierto?, de trabajar con la tabla de contenidos del Word, y como no lo saben configurar bien, no les queda muy ordenado de manera visual, ¿ya? Es bien importante eso. Entonces, trabajar el índice o la tabla de contenidos de tal manera que les quede bien explícita la información, bien ordenada. Por ejemplo, punto por punto, cuáles son los títulos importantes. Por ejemplo, el índice nunca va mencionado en el índice. Ojo con eso, ¿ya? Que el índice nunca les salga dentro del índice. Siempre les tiene que salir, por ejemplo, desarrollo, análisis, por ejemplo, discusión, conclusión, bibliografía, anexos de fotografía, anexo de tablas, anexo en general de todo lo que ustedes puedan, ¿ya? Poner como anexos, ¿ya? Luego de eso, lo que viene sería una introducción, ¿ya? Una introducción en la cual lo que van a tener que hacer en este caso, en esta introducción, es intentar reunir los puntos más importantes de lo que ha tratado este taller. Por ejemplo, realizar diagnósticos a partir, ¿no es cierto?, del conocimiento de su agricultor, luego, ¿no es cierto?, analizar los estados en base a por ejemplo, registros e inventarios que este agricultor tiene, basándose en la importancia, ¿no es cierto?, que es tener registro de inventario y registro en general, ¿no es cierto?, de distintos temas. Luego de eso, ¿no es cierto?, también abarcar la importancia de los instrumentos de fomento relacionados con su agricultor. Ojalá esos puntitos queden explícitos en la introducción, para que cuando uno lee la introducción, más o menos ya entiende de qué se va a tratar el informe, ¿ya? Entonces es importante que en la introducción al menos junten los temas que han mencionado en los informes anteriores, ¿no es cierto? Hagan una introducción redondita en donde puedan nombrar estos puntos importantes y hagan una bonita introducción. Recuerden que la introducción no debe sobrepasar una plana o una hoja, ¿ya? Todo debe quedar, ¿no es cierto?, en solo una hoja. Luego de eso, el informe comienza con el desarrollo, ¿ya? El desarrollo, en este caso, va a ser el cuerpo de su informe. ¿Por qué? Porque en este cuerpo del informe ustedes van a relatar todo lo que hemos hablado desde el principio de su agricultor. Van a relatar el perfil, van a relatar, por ejemplo, en qué condiciones, dónde vive, cuál es su caracterización como agricultor, ¿no es cierto?, cuáles son sus rubros, todo lo que ustedes obtuvieran, por ejemplo, en el diagnóstico 1, en esa entrevista, ¿no es cierto?,
en donde ustedes fueron llenando esta encuesta grande, ¿no es cierto?, que había que ir llenando con los datos, pero a modo de relato. Recuerden que el cuerpo del informe no lleva tablas, no lleva cuadros, no lleva fotos, solo lleva, ¿no es cierto?, una descripción a modo de relato, y siempre en tercera persona. Nunca ustedes realizan la labor. Nosotros con los compañeros, nosotros con tal persona, ya siempre recuerden que el relato va a ir en tercera persona. En este cuerpo, entonces, es donde ustedes van a generar, ¿no es cierto?, toda la información importante de su agricultor. Yo voy a leer el cuerpo, voy a leer el desarrollo, y yo voy a entender como una radiografía quién es su agricultor. ¿Ya? Voy a sacarle como una radiografía al ir leyendo lo que ustedes me están contando. Cómo es, cuáles son sus necesidades, en qué condiciones de registro e inventarios lo encontraron, cuáles fueron, por ejemplo, en cada uno de los casos, ¿no es cierto?, el trabajo que llevaron a cabo, y cuáles, ¿no es cierto?, en este caso, aquí vamos a hacer la propuesta, ¿ya? Y para los que ya han ido viendo el formato del informe, ustedes van a ver que ahí, ¿no es cierto?, hay un modo que dice, por ejemplo, propuesta, transferencias tecnológicas. Y en este caso, cuando hablamos de las transferencias tecnológicas, que también tienen que estar puestos acá, en el cuerpo del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos un análisis completo. En este caso, que yo estoy escribiendo. Yo no sé si ustedes escriben todo, pero yo escribo todo. Análisis, ¿no es cierto?, del agricultor. Luego del análisis del agricultor, ¿no es cierto?, anotamos en este caso cuáles han sido las transferencias tecnológicas y también cuáles han sido, en este caso, cuando ustedes hablan de las transferencias tecnológicas, ¿no es cierto?, acá tienen que sumar los instrumentos, entonces, de fomento propuestos. Y aquí va, ¿no es cierto?, lo que se pide agregar en el informe 3, instrumentos de fomento. Entonces acá lo van a tratar igual como lo han tratado en el informe 1 y en el informe 2. Lo van a agregar, van a hacer su propuesta, ¿no es cierto?, y van a cerrar el cuerpo del desarrollo, o sea, el cuerpo del informe, con estos instrumentos de fomento. Ya, y luego de eso, ¿no es cierto?, viene la conclusión, en donde normalmente lo que se hace en la conclusión es un pequeño análisis, ¿no es cierto?, pequeño, porque, ¿no es cierto?, ya hemos hecho un análisis general en el desarrollo del informe. Entonces van a hacer un pequeño análisis del observado y una pequeña, ¿no es cierto?, recomendación. Acá ustedes podrían hablarlo desde, no en tercera persona, digámoslo así, ¿ya? Por ejemplo, referirse a su agricultor desde lo visto por ustedes. Bajo el análisis que hemos realizado, por ejemplo, ahí ustedes ya se suman, ya no lo hacen como en tercera persona, ¿ya?, que hemos realizado, no que se ha realizado. Cuando ustedes dicen el análisis que se ha realizado, ahí lo están hablando en tercera persona. Si ustedes hablan de el análisis que hemos realizado, ahí ustedes ya se están incluyendo en ese análisis. Por lo tanto, en la conclusión, ustedes pueden no hablar en tercera persona y pueden incluirse, ¿ya? Porque normalmente las conclusiones, ¿no es cierto?, sí pueden ser más personalizadas, ¿ya? Así que aquí ustedes ya pueden hablar no solamente en tercera persona y pueden recomendar desde su visión, ¿ya? Normalmente las conclusiones son una especie como de resumen analítico, pero con una emoción distinta, ya no tan técnica, ¿ya? Así que aquí ustedes pueden explayarse un poquito más
porque en general las conclusiones que hemos visto, o que he visto yo en realidad anteriores, han sido muy cortas y muy así como, bueno, nosotros, por ejemplo, aprendimos mucho de... Eso ya no es una conclusión para un informe, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, como grupo asesor, hemos comprendido que el perfil de los agricultores, por ejemplo, visitados, cumplen, ¿no es cierto?, con necesidades básicas o algo así, ¿no es cierto?, en la cual podríamos cubrir con una mejor asesoría, por ejemplo, desde lo básico, desde una buena participación en instrumentos de fomento, por ejemplo, a través de Prodesal, a través de INDAP, recurriendo a fondos pequeños en una manera inicial y después ir ampliándose, ¿no es cierto?, a cosas un poco más exigentes en recursos. ¿Ya? Pero en ese caso, la conclusión no debe ser de que yo como alumno aprendí algo. ¿Ya? Eso olvídenlo. Ustedes ya son asesores. Ustedes tienen una visión de asesor. Entonces, ustedes concluyen frente a lo observado de su agricultor. ¿Ya? Concluimos que, que los agricultores en general, ¿no es cierto?, requieren de asistencia básica, requieren de asistencias tecnológicas que aporten a la participación de instrumentos de fomento y bla, bla, bla. Pero se dan cuenta que es una conclusión a partir de lo observado, no de lo que ustedes aprendieron. A eso me refiero. ¿Ya? Ese es el perfil de la conclusión. Y bueno, luego vendría en el informe una bibliografía. ¿Ya? Bibliografía que les voy a pedir que siga en el formato del informe. Me fijé también en los informes anteriores que algunas bibliografías, por ejemplo, venían con otra letra, con otro formato de letra o en negrita, o más grande, por ejemplo, en otro número. ¿Ya? Traten de que esto quede en un formato bien ordenado. ¿Ya? Que si los títulos están todos con un formato, todos los títulos tengan ese formato. ¿Ya? Que no se note que hay 3 o 4 personas trabajando en un informe, ¿ya? Porque eso se nota. Cambian la letra, algunos, por ejemplo, ponen su texto justificado y el otro, por ejemplo, no justifica texto. Entonces se nota al tiro que hay 2 personas trabajando en un informe. O lo otro que también pasa, que repiten información. ¿Ya? Entonces uno lee el informe y dice, oye, este párrafo lo leí tal cual arriba, en la hoja número 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, antes de entregar un informe, léanlo. ¿Ya? Revisen que tenga una formalidad y que cumpla con el formato, ¿no es cierto?, requerido. Lo otro era anexos. ¿Ya? Que también siempre me preguntan por los anexos. En los anexos, que viene después de la bibliografía, ¿ya? Como se dice, ¿no es cierto?, como implica la palabra, es un anexo al informe. De hecho, el anexo podría ir aparte del informe, que yo se los mencionaba en el informe número 2, que los que habían tenido problemas, por ejemplo, para adjuntar una tabla en el mismo informe, podían entregar el anexo en otro archivo, en donde pudieran trabajar con la hoja horizontal, por ejemplo, ¿ya? Y poner informe y aparte mandarme un archivo, por ejemplo, que dijera anexos al informe. Se puede enviar un anexo aparte, ¿ya? Porque finalmente eso es lo que es, un anexo al informe. En el anexo deben ir todas las tablas, todas las fotografías, todos los cuadros, gráficos, todo lo que ustedes quieran mostrar en su informe debe estar en el anexo. No en el cuerpo del informe, no dentro del informe. ¿Cómo yo puedo unir el informe con el anexo? ¿Ya? Porque obviamente si ustedes me quieren mostrar, por ejemplo, la foto del huerto del agricultor, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Ustedes en el informe
lo que van a hacer cuando quieran destacar algo que está en el anexo, van a poner, por ejemplo, entre paréntesis, en un párrafo, cuando ustedes, por ejemplo, estén hablando del huerto, del agricultor y tiene tantas hectáreas y está ordenado de tal manera, como lo ve en la fotografía 1 del anexo. Y ustedes terminan ese párrafo indicando dónde está la información que quieren que yo vea del anexo. Entonces ponen anexo, por ejemplo, ubicado en el anexo 1 de fotografías, fotografía número 3, de tal manera que yo vaya al anexo, ¿no es cierto?, de fotografía y vea la fotografía número 3 y ahí esté la foto del huerto, ¿no es cierto?, de don Pedro. ¿Se entiende? Lo mismo con las tablas y lo mismo con los gráficos, lo mismo con los cuadros. Quiero escucharlo a ustedes ahora. De los que ya han a lo mejor empezado a trabajar con su informe número 3. Yo lo tengo claro, profe, pero quiero saber fechas. ¿Cuándo se entrega esto? Que no, eso no lo tengo muy claro. Ya, es que la fecha yo no la he querido cerrar, ¿ya? Pensando en que los objetivos, ¿no es cierto? El primer objetivo es que el cuarto semestre se cierre el 31 de diciembre, ¿ya? Ese es el objetivo número 1. El cierre del cuarto semestre. Tenemos hasta el 31 de diciembre. ¿En qué se traduce eso? En que tenemos de aquí al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, que tener las notas en el sistema para que ustedes cierren su semestre. Si nosotros visualizamos así la fecha, yo tengo el calendario acá. Se los voy a compartir para que vamos viendo el mismo calendario que tengo yo acá. Se ve, ¿no es cierto? Para que vamos viendo ahí acá. Sí, profe. Sí, sí, sí. El 31 de diciembre es un día jueves, donde debiéramos tener el cierre, ¿no es cierto?, las notas ya todas en el sistema para que ustedes se puedan partir su enero, ¿no es cierto?, en su práctica, que es el objetivo que tiene cerrar el sistema en diciembre. ¿En qué se traduce eso? Hoy día es martes 15, ¿ya? Tienen que avanzar con su informe 3 esta semana, para que la próxima semana demos fecha para la presentación. ¿Qué quiere decir eso? Que el informe ya debiera estar listo para hacer la presentación. Por lo tanto, las presentaciones debieran realizarse de aquí al 31 de diciembre. Al 30, para cerrar el 31. De taller, tenerlo cerrado el día 30, lo que significa que el informe, por ejemplo, debiera estar la semana del 21 para hacer las presentaciones, ¿no es cierto? También estas 2 semanas. Por eso no les he puesto fecha, porque finalmente nuestra fecha final es el 30, pero yo no los puedo hacer presentar a todos el día 30. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? Que ojalá el informe esté listo el 21, el 22, pongamos fecha, ¿ya? Yo sé que tienen muchas evaluaciones, entonces me complica bastante cerrarles una fecha, pero ¿por qué es importante cerrar la fecha? Porque si no la cerramos, vamos a estar hasta el 31 recibiendo informes y ya no van a haber fechas para las presentaciones. ¿Ya? Entonces vamos a dejar el 21 para entrega o, claro, como entrega y revisión
de informe. ¿Ya? El día 21, entonces, tienen revisión del informe. La idea es que ese día esté listo para que presenten dentro de esa semana el PPT. Primero van a hacer el informe y a partir del informe ustedes arman su presentación. ¿Se entiende, chiquillos? Quiero saber Profe, qué piensan. ¿Sí? ¿hay un Dígame. tiempo más o menos como va a presentar? O sea, ¿debe durar cierto tiempo? Sí, mira, las condiciones de la presentación, creo que las dimos el otro día, son 20 minutos como máximo por grupo, en donde tienen que presentar todos los integrantes del grupo, ¿ya? La fecha debiera ser, ¿no es cierto?, coordinada con anterioridad para también invitar a un par de profesores extras a esa presentación. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Pero al menos de 20 minutos. No hay un límite de páginas, por ejemplo, de la presentación, sino más bien el tiempo. Así que ahí ustedes juegan con el tiempo. Mario. Profe, en la presentación se va a incluir una persona externa a los docentes de INACAP, así como ordenólogo externo o del gobierno, no sé. En este caso no hay requerimiento. Sí tiene que ser otro docente del área agrícola. Ok, gracias. Profe, Yo creo que es mejor en este caso no sumar más voces que opinen tanto, porque también estamos así como un poquito con pocos tiempos disponibles. Entonces, si empezamos a sumar más gente, vamos a tener que coordinar los tiempos y va a ser más engorroso. Dime, Axel. cuando habló sobre el tercer informe, que es como, ¿cómo era esto? ¿Como un resumen? Recomendar como algo que le falta a nuestro agricultor. Le pregunto de nuevo porque nosotros íbamos a empezar, pero pensábamos que era recomendar como un proyecto, o sea, un beneficio que tienen los agricultores. Por ejemplo, el capital semilla, pensamos ¿Sí? que era así. No, pero es que eso es parte de los instrumentos de fomento que tienes que agregar al informe final. Ah, entonces está bien. ¿Ya? Sí, esa era la palabra. El informe final tiene, podríamos decir que tiene dos partes, el informe final. Una parte que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, lograda, que es la que han trabajado en el informe 1 y en el 2, que tienen que redondear, resumir y volver a ponerlo porque este informe es final. ¿Ya? Resume lo que ya ustedes han logrado obtener en el informe 1 y en el informe 2. Y la segunda patita de este informe, estamos hablando, es agregar los instrumentos de fomento, que en este caso sería lo que tú me estás mencionando. Ah, Que tú ya, vas a proponerle a tu agricultor. ¿Ya? sí, Y con eso tú cierras tu informe final. que no tenía muy claro lo que era instrumentos de fomento, como que lo llevé para, o sea, como lo explicó, lo entendí como algo que yo tenía que planificar y recomendarle, por ejemplo, un sistema de riego. No, ese era Pero un ejemplo. yo, no que como que lo tuviera que postular para que ganara y todo. Había No, entendido lo que como... pasa es que lo que yo les mencionaba en las clases anteriores, Axel, es que
por temas de tiempo, obviamente, y porque les ha costado también mucho acercarse al agricultor, es que yo no les voy a pedir esta vez que los postulen directamente, ¿ya? Porque para postular requieren ustedes de tener, por ejemplo, mucho documento del agricultor, ya varias cosas que en este momento va a ser muy difícil de obtener. Pero sí, lo que ustedes van a hacer es proponerle una cantidad de, no sé, ideas de proyectos, que son estos instrumentos de fomento, ¿ya? Herramientas de fomento finalmente, y dentro de esas tú le vas a decir, mire, tengo estas 3 opciones a las cuales ustedes calzaría súper bien, pero le recomiendo, por ejemplo, que tome la opción 2, porque esa opción es la que calza mejor. Y para esa opción, tú le vas a dar todo lo que tiene que hacer al agricultor para optar a esa opción. Por ejemplo, si tú estás viendo el capital semilla, vas a tener que darle al menos 3 opciones, ¿no es cierto? O las que te piden la guía. Decirle, no sé, pues tenemos el capital abeja, el capital semilla, y tenemos, por ejemplo, también la Comisión Nacional de Riego que le podría, ¿no es cierto?, ayudar en algún sistema de riego, no sé, estoy dando un ejemplo. Tenemos esas 3 opciones, pero yo creo que según el perfil que usted tiene y las necesidades, calzaría perfecto que postulara el capital semilla. Por lo tanto, vamos a necesitar todos estos documentos, va a tener que postular tal y tal y tal día a través de online. Usted va a tener que, por ejemplo, buscar todos estos documentos aparte. Ya, todo eso se lo tienes que dar tú. Esa es tu guía. Ah, ya. Por eso le preguntaba, porque por lo mismo, nosotros estábamos viendo el capital semilla para nuestros agricultores, y ¿Ya? como pide este papeleo, estábamos recién viendo si puede postular, qué necesita y qué tiene, porque creo que pide como inicio de actividades, pero de una cierta categoría. Sí. Yo creo que no sabemos eso del agricultor, entonces igual lo veíamos muy... Pero es importante que si, por Pero, ejemplo, tú ves que él requiere tener una iniciación de actividades, por ejemplo, categoría, no sé, categoría 1, tú se lo tienes que mencionar, ¿ya? Y tiene que quedar explícito en tu informe. Ah, ya, esa era mi duda, que yo pensaba que era como buscarle los papeles para pasárselos y los llene y todo eso. Había entendido eso. Hagas los trámites, pero sí que lo guíes. Tiene que quedar explícito en el informe el paso a paso que tendría que hacer tu agricultor para no perder la oportunidad de postular a ese capital semilla, por ejemplo. Ah, ya, ahora ¿Ya? sí. Tiene que estar explícito. Mire, usted, por ejemplo, tiene que tener, por ejemplo, tales requerimientos, ¿ya? Dentro de los cuales a lo mejor le va a faltar uno. Por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, que le faltara uno. Entonces ustedes le dicen, ya, por ejemplo, si usted no tiene iniciación de actividades, ¿le gustaría? Ya, si a lo mejor le falta iniciar actividades para postular un proyecto, tú anótale ahí. Por ejemplo, requerimiento faltante. Que también se recomienda, ¿no es cierto?, iniciar actividades en servicio de impuestos internos, que tiene un costo a lo mejor, no sé, de 25.000 pesos para el trámite total. Nada más. Pero tú le estás diciendo, en ese caso, que cumple con todos los requerimientos menos ese. Pero lo puede hacer, ¿no es cierto?, en una semana pagando 25.000 pesos en el servicio de impuestos internos. Entonces él está al tanto de que para postular a ese proyecto le faltaría solamente hacer un trámite en servicio de impuestos internos, porque con lo otro está, por ejemplo, correctamente al día. Pero a lo mejor hay otros proyectos, por eso no puedes solamente darle una posibilidad. La idea es que al menos le den, no sé, al menos le den 3, ¿no es cierto?, instrumentos de fomento, o 5, no me acuerdo cuáles ya pide, me confundí con el informe 2,
Pero en este caso tienen que poner todos los requerimientos, ¿no es cierto? Toda la documentación que hay que adjuntar, las fechas en las cuales hay que postular, si la postulación está abierta, está cerrada, ¿ya? Eso tienen que ponerlo en el informe. Cuando ustedes proponen algo a su agricultor, la propuesta debe estar con toda la información. ¿Se comprende? Gracias. Sí, ahora me quedó más Ya. claro. Pero no olviden que el informe número 3 tiene un carácter de informe final, por lo tanto tienen que adjuntar la información que ya han tenido, ¿no es cierto?, en el informe 1 y en el informe 2. De tal manera que el informe quede redondito. Como yo les digo, imagínense que yo leo ese informe y saco una radiografía de su agricultor. Lo comprendo desde el principio hasta el final. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguien más que tenga duda para ir cerrando ya? Me interesa que pregunten. Profe, en la Por la pregunta podemos ir saldando dudas. Profe, en la presentación del PPT se presentan los 5 instrumentos de fomento, o solo uno. Se mencionan, en este caso yo les recomiendo que recuerden que son 20 minutos. En 20 minutos ustedes tienen que ser capaces de generar esta presentación, que yo les voy a mandar un formato para que les quede como bien ordenadito. La idea es seguir el mismo formato del informe, ¿eh? Tener una portada, tener una pequeña introducción en donde ustedes, por ejemplo, pongan sus objetivos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes van a hacer un PPT que tenga una portada en donde ustedes se van a presentar, los integrantes del grupo. Luego van a ustedes poner una especie de introducción del tema, ¿ya? En donde aún ustedes acá no presentan a su agricultor. En la introducción ustedes no hablan de su agricultor directamente, sino de cuáles son, por ejemplo, en este caso, los objetivos que va a llevar su PPT, lo que ustedes van a mostrar en este caso dentro del PPT que se está desarrollando, y luego por ejemplo, ya en una tercera diapositiva, ustedes comienzan con la caracterización de su agricultor. ¿Ya? Y de ahí en adelante, ustedes ya comienzan a desarrollar todo el perfil de su agricultor, terminando, ¿no es cierto?, con todo lo que ustedes han propuesto, en ese caso con sus instrumentos de fomento propuestos, pero siempre, chiquillos, justifiquen. Cuando ustedes justifican bien una propuesta, no debiera haber nadie, por ejemplo, que les pueda decir, oye, no, es que eso está mal, o está mal pensado. Piensen siempre en justificar todo lo que ustedes digan. Yo propuse esto, yo dije hacer esto. Denle una justificación. No es solamente porque yo quiero o porque parezca un capricho, sino que tiene que haber una justificación, y ojalá esa justificación sea de tipo técnica siempre, ¿no es cierto? Y también con las necesidades de su agricultor. Recuerden que acá ustedes son de alguna manera trabajadores de su agricultor. No olviden nunca que el agricultor en este caso es, ¿no es cierto?, el actor principal de todo esto, de todo este trabajo. Entiéndanlo de esa manera. Y ustedes lo que están haciendo es tomar las ideas y necesidades de su agricultor y traducirlas, ¿no es cierto?, a algo más bien técnico. Decir, ya, bueno, mire, el caballero quiere necesita esto, esto, esto. ¿Cómo yo, desde la asesoría técnica, desde mi perfil agrícola, lo puedo ayudar? Y eso tiene que quedar, ¿no es cierto?, transparentado en su presentación. Porque la persona que escuche esa presentación tiene que quedar clarito en el perfil del agricultor, cuál fue el objetivo de, por ejemplo, este taller y cuáles han sido, ¿no es cierto?, las propuestas que ustedes como asesores han llevado a cabo durante este tiempo. Eso debiera quedar clarito en la presentación. ¿Ya? Y siempre al final, ¿no es cierto?, terminar con una pequeña conclusión
de todo el trabajo, ¿ya? Y del trabajo no del yo aprendí como alumno, ¿no es cierto? Eso no, olvídenlo. Ya eso es como para el primer año. Ustedes ya están saliendo como profesionales, así que ya no me pueden hacer una conclusión, es que yo aprendí tanto. No, tiene que ser, ¿no es cierto? A partir de lo observado de nuestro agricultor, hemos comprendido que la agricultura, por ejemplo, pequeña, de tipo campesina, requiere de ayuda básica relacionada con la tecnología, y ustedes ahí le van dando, ¿no es cierto?, un cuerpito desde su análisis a esa conclusión. ¿Ya? Ya no quiero ver conclusiones que partan, bueno, nosotros aprendimos del agricultor, eso no, ¿ya? Eso quedó atrás. Y eso debe durar 20 minutos, en donde al final lo más seguro es que le van a hacer un par de preguntas, ¿no es cierto?, que a lo mejor ustedes ya podrían ir pensando. Alguna pregunta, por ejemplo, ¿cuáles han sido las dificultades que ustedes como asesores técnicos han visualizado al acercarse a ese agricultor? Por ejemplo, alguien les podría preguntar eso en la presentación. Ustedes ya vayan buscando, ¿no es cierto?, a lo político, chiquillos. Vayan buscando una respuesta. Porque hay preguntas que van a ser claves, ¿no es cierto?, que se las van a querer preguntar. Entonces, frente a eso, a mí me gustaría que la semana del 21, ya teniendo el informe armadito, viéramos cómo van sus presentaciones. ¿Ya? A lo mejor ahí nos podemos citar en grupo para no ser tan invasivos con los otros grupos, darnos unos horarios a los que tengan las presentaciones listas, por ejemplo, juntarnos y revisar las presentaciones para que cuando ustedes la den formalmente en el horario, esa presentación esté lo más correcta posible. ¿Ya? Revisar el lenguaje, que sea un lenguaje formal, poner fotografía, ¿ya? Acá sí se asumen distintas fotografías de los ejemplos, ¿no es cierto? Y manejar bien el tema. Recuerden que aquí ustedes van a ser, de alguna manera, el hablante de su agricultor. Ustedes van a transparentar las necesidades, van a ser los que más conocen a su agricultor, por lo tanto, no pueden haber dudas de nada. ¿Ya? Así que eso, chicos. ¿Alguien más tiene alguna consulta para cerrar ya? Profe, no es una consulta, pero podría ser que en vez de 5 instrumentos de fomento fueran 3. Si es que Sí, bien. es que tengo la duda, es que eran 5, perdón, si alguien la tiene ahí a mano la guía, creo Sí, que eran 5, perdón, registros. Por eso me confundí con la guía número 2. Creo que acá son 3 instrumentos de fomento. sí, porque aquí dice seleccionar 5 instrumentos de fomento. Ah, ya. Pero mira, lo que yo les recomiendo, seleccionen 5, ¿ya? Pero menciónenlo solamente. Por ejemplo, según lo requerido, no sé, pues él podría postular a proyectos de riego, proyectos de compra de semilla, proyectos bancarios, proyectos, por ejemplo, y mencionan 5, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, ustedes solamente busquen los requisitos de 3. ¿Ya? Pero pueden mencionar los otros como una cosa así más simple, más general. No busquen información ni requerimientos de los 5, encuentro que es mucho. ¿Ya? Básense solamente en los 3, porque buscar requerimientos para 5 y solamente justificar uno, encuentro que es mucho, mucho para el tiempo que nos queda disponible. ¿Ya? Vamos a cerrarlo con 3 instrumentos de fomento. Ya, profe, gracias. ¿Entendieron todo eso que nos mencionó la Macarena? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, pues la guía dice 5 instrumentos de fomento, entonces ustedes lo que pueden hacer es mencionar 5, solo mencionarlos como una lista. ¿Se acuerdan que vimos que yo les mencioné y les mostré una lista de instrumentos de fomento? Bueno, de esa lista, mencionen 5, pero solamente, ¿no es cierto?, busquen la información de 3. La información que se requiere en el informe, que dice ahí, por ejemplo,
por ejemplo, qué institución la entrega, cómo se llama el instrumento de fomento. Por ejemplo, el Capital Semilla es el nombre del instrumento de fomento, pero la organización e institución en este caso es Corfo. Ahora está en manos de Corfo. Entonces, la institución es Corfo, Capital Semilla es el instrumento de fomento, está, por ejemplo, abierto o cierra en tal fecha, la documentación requerida es esta, ¿ya? Y después, cuando ustedes mencionen esos tres con todos los requerimientos y detalles de cada uno, ustedes dicen, pero, ¿no es cierto?, la propuesta directa para el agricultor es, en este caso, participar en el proyecto Capital Semilla, que es el que él requiere, ¿no es cierto?, de manera más importante en este momento y bla, bla, bla. Y ahí ustedes justifican que proponen al agricultor solamente participar en uno en este momento o de manera más, ¿no es cierto?, más rápida, porque él nunca ha participado en un instrumento, entonces nosotros creemos que es importante partir por uno más simple, quizá. ¿Ya? Ahí entra a la justificación de ustedes como asesores en este caso. ¿Ya? ¿Alguien más? Johan, Jacqueline, Nicolás. No, profe, me quedó claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Profe, Dígame. en los requisitos hay algunos que dicen que pertenezca a microempresa, pequeña empresa. ¿Eso lo Sí. define impuesto interno en qué categoría está o no? Eso es, sí, dependiendo de la categoría. Ya. Habría que preguntar como al agricultor en qué corresponde. Claro, normalmente ellos solamente podrían llegar a ser micro, normalmente, si es que. Ya recuerden que cuando ya no son micro, son más pequeños. Entonces ahí vean ustedes en qué categoría podría entrar su agricultor. En asesoría predial vimos esos detalles para que revisen esa materia, para los que tengan dudas, ¿ya? La materia de asesoría predial, voy a buscarla a ver si les puedo subir esa información de nuevo acá al taller, como para que la tengan para revisar, ¿ya? La idea es que igual ustedes la deben tener de todas maneras, pero no sé si no tuve clases con todos yo, entonces para que todos tengan esa información se las voy a subir al curso de taller. Que ahí está la Gracias. descripción de los perfiles de agricultor. Voy a anotarle el tiro acá. Sí. ¿Alguien más, chicos? Cerramos entonces. Recuerden que si tienen dudas a partir de la realización del informe, cuando ya lo estén armando, no lo dejen para el final, chiquillos. Recuerden que tenemos poco tiempo para tener estas notas en el sistema. Y tienen que, además de hacer su informe, ¿no es cierto?, armar esta PPT, que finalmente va a ser la misma información, pero que igual va a requerir de un tiempo para ese trabajo. Por lo tanto, no lo dejen para el final. Ya, intenten avanzar en estos días en su informe para que lo tengan listo el lunes lo revisamos y arman con esa información, ojalá ya tengan avanzado el PPT para que también lo vamos revisando. ¿Ya? Y así yo coordino ya empezar a darles horarios de presentación para la próxima semana. Yo creo que vamos a destinar horarios para los que no puedan en la semana, vamos a destinar también algún horario quizá el día sábado, en la mañana, para las presentaciones. ¿Ya? Si alguno de ustedes prefiere, por ejemplo, el día sábado hacer la presentación, prefiero que ustedes me digan de manera anticipada, profe, ¿sabe qué? Por favor, a mí denme un horario el día sábado en la mañana. ¿Ya? Para yo tenerlo ya pensado ese horario. Pensando principalmente en los que en la semana están trabajando
y es más complicado para ellos tomar un horario dentro de la semana. Ya, los que pueden tomarlo dentro de la semana, yo prefiero que así que lo hagan dentro de la semana y así vamos saldando rápido lo pendiente, ¿ya? Ya, Ya, chiquillos, nos despedimos entonces, espero que hayan quedado con la información clarita y lo que requieran, recuerden mandarme un correo o escribirme al teléfono, ¿ya? Cuídense. Gracias, Ya, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao. Chao.